Hoy nos dirigimos a un pueblo con un rico patrimonio y que da nombre a la Sierra de Cazorla. Hola a todos, hoy estamos en Cazorla, un pueblo de unos 7.000 habitantes reconocido como uno de los más bonitos de España. En esta ocasión, además del pueblo, conoceremos sus lugares más emblemáticos, como el Castillo de la Yedra, el de las 5 esquinas, el Monasterio de Montesión o la bóveda del río Cerezuelo. Así que vamos al vídeo. Comenzamos nuestra visita a Cazorla entrando por la avenida del Guadalquivir y dirigiéndonos al recinto ferial. Aquí hay un parque infantil con varios columpios, un merendero y una zona de ejercicio para mayores. Nos vamos hasta el centro turístico, la Plaza de Santa María. Ante nosotros tenemos los caños que alimentaban los molinos harineros bebiendo el agua del río Cerezuelo, y enfrente con la Fuente de las Cadenas, del siglo XVII y con un tallado en la piedra que da lugar a su nombre. En esta plaza se encuentran las ruinas de la iglesia de Santa María, construida sobre el río Cerezuelo y con una bóveda subterránea que después veremos. Nos vamos al interior para verla de cerca. Se cree, aunque no con certeza, que es una obra de Andrés de Vandelvira del siglo XVI, por su similitud con otros templos realizados por él. Nos vamos a dirigir a la sacristía, desde la que también se accedía al altar mayor. En esta toma podemos ver la antigua central eléctrica, y en la parte más alta, desde la que se accedía al altar, podemos disfrutar de unas magníficas vistas y también podemos ver tallada en la roca una clara referencia al año de la invasión de Cazorla por las tropas francesas. Enfrente tenemos lo que fue la antigua torre del campanario. Desde aquí podemos salvar el altar mayor y el gran tamaño del recinto. En la escalera de caracol, construida con gran simetría, se aprecian los cuidados detalles que tenía el templo. Junto a la torre tenemos la capilla del baptisterio. En ella hay una pila benditera, un busto de San Juan Bautista sobre una repisa y una zona donde colocaban los ornamentos. Ya salimos de este emblemático lugar y viendo algunas de sus muchas fuentes vestidas por la vegetación, vamos a entrar a la panadería Fría. Aquí se elabora pan y bollería artesana diario y he tenido la suerte de probar algunas de sus especialidades. Cuando llegué estaban elaborando una empanadilla de cabello de ángel. No hay pan y bollería que se acerque en calidad a la que la gente de los pueblos elabora de forma tradicional. Fueron muy amables y me dejaron ver y grabar todo el proceso. Espero volver muy pronto. Ahora nos vamos hasta el centro temático Frondosa Naturaleza. Aquí nos muestran la fauna y flora del lugar, así como su etnología y otros muchos elementos. En el recinto nos encontramos el Museo del Molino Harinero. Tiene antiguos aperos y un molino con 200 años, donde se molían trigo, habas, garbanzo, entre otros, para hacer harina. Con ella elaboraban panes, repostería y piensos. Viendo algunos elementos propios de la época, dejamos el museo y nos disponemos a subir esta escalera que nos lleva a una pequeña cueva en la que se representa la historia de la Dragantía, de la que más adelante conoceremos su leyenda. En el recinto hay una sala de fauna con muchas especies representadas con gran detalle tanto en rasgos como en tamaño. Podemos hacernos una idea de la gran diversidad de flora y fauna de nuestro entorno. Retomamos nuestra ruta y pasamos por la plazoleta de Don Simón hasta llegar a la iglesia de San Francisco, que viendo su portada renacentista pasamos al interior. Consta de 3 naves y tiene un precioso retablo que está coronado en su centro por el Cristo del Consuelo, patrón de la fiesta del pueblo, y otros cuadros con escenas de la Pasión. En los laterales podemos ver algunos pequeños retablos con representaciones religiosas y algunos lienzos. Dejamos la iglesia y seguimos caminando hasta llegar a la Plaza de Andalucía. Cuenta con una gran amplitud, zona con columpios infantiles y muchos comercios alrededor. Ahora nos vamos hasta la calle Doctor Muñoz. En ella se concentran todo tipo de comercios locales y otros servicios. Y pasando por estos soportales en la calle Nueva, llegamos a la Fuente de la Alcantarilla o de la Cruz de Orea, conocida como una de las más frescas de Cazorla. Subimos a la Plaza Corredera y nos encontramos ante la iglesia de San José. Formaba parte del convento de la Agustina y data del siglo XVII, aunque ha sufrido diversas reformas. Tiene una sola nave y a lo largo de la misma podemos ver diferentes escenas religiosas basadas en pinturas del Greco. Su altar también tiene representaciones del nombrado pintor y su centro está presidido por la Virgen María. En un lateral hay un Belén que se monta cada Navidad en la capilla del Sagrario y que está construido con gran detalle en iluminación y con diversos elementos mecanizados. Viendo un pequeño altar de Cristo crucificado y algunas representaciones religiosas más, dejamos esta iglesia y seguimos caminando por la Plaza Corredera o Plaza del Huevo como muchos la llaman, mientras vemos una fuente con varios caños centrales y justo enfrente la Fuente de los Espinosa. Ahora nos dirigimos a la Plaza Francisco Martínez. En ella se encuentra el ayuntamiento ubicado en lo que fue un monasterio en el pasado y del que se conserva un bonito patio interior rodeado por soportales y con una fuente de piedra central. Salimos de este edificio y vamos a bajar por la calle Gómez Calderón hasta llegar a un mirador que nos regala una maravillosa vista al Castillo de la Yedra y parte del pueblo. Ahora vamos a pasar por una casa que, según se cuenta, Aba Garner adquirió por su amor a nuestro país y a la Sierra de Cazorla. Llegamos a la bóveda del río Cerezuelo, que discurre bajo la iglesia y la plaza de Santa María.
En ella podremos conocer la historia de la Tragantía, viendo escenificaciones que representan el transcurso de esta leyenda. Se cuenta que un rey moro encerró a su hija en una cueva para protegerla. Él murió y ella, olvidada, se convirtió en mujer serpiente, y en las noches de San Juan aparece para devorar niños mientras canta su maldición. Yo soy la Tragantía, hija del rey moro. Quien me oiga cantar no verá la luz del día ni la noche de San Juan. En junio de 1694, una inundación destruyó gran parte del templo de Santa María debido al colapso de la bóveda, y además de los daños se perdieron diversas imágenes y objetos de valor. Seguimos caminando acompañados del río Cerezuelo y de toda su vegetación, y llegamos al camino de San Isidro, donde vemos esta mano esculpida que puede representar a alguien que se agarró para salvarse durante la inundación antes mencionada. Justo al lado tenemos la travesía de San Isidro, una de las calles más estrechas de España y con solo 45 centímetros de ancho. Se dice que cuando alguien muere deben de sacarlo en una manta ya que la caja no cabe. Mientras vemos algunas curiosidades como esta cerradura desde la que se divisa el castillo de la Yedra y esta llamativa fachada, llegamos hasta lo que fue el ayuntamiento en el pasado. Ahora abandonamos el pueblo y vamos a subir al castillo de la Yedra. No podremos conocerlo del todo porque está en obras, pero veremos un poco sus inmediaciones. Este castillo se construyó entre los siglos XIII y XIV sobre una fortaleza musulmana del siglo XI. Desde él hay una vista increíble a todo el pueblo de Cazorla. El nombre del castillo se debe a la densa vegetación que cubría sus muros durante los siglos de abandono. Llegó a fusionarse prácticamente con el entorno de la sierra. Admirando la belleza de Cazorla, nos vamos a ir hacia el Alcazarejo, pasando por la fuente del Canico o Conico como se le conoce aquí. Este es el recinto más elevado y donde se encuentra el Museo de Arte y Costumbres del Alto Guadalquivir. Podemos hacernos una idea de su ubicación estratégica desde donde se podía controlar visualmente otras torres y castillos cercanos. Un poco más adelante está el Sillón del Moro, desde donde el rey divisaba todo su dominio, y eso no iba a ser menos. En la escalera podemos ver talladas las iniciales MMB grabadas por su último propietario. Seguimos caminando hasta llegar a la ermita de San Miguel Arcángel y San José. Por desgracia no pude acceder a ella, así que vamos a seguir con el recorrido que nos llevará a otros lugares de interés y nos dejará disfrutar de un paisaje precioso. Vemos ahora la antigua ermita de San Sebastián. Es una de las muestras más antiguas de la arquitectura religiosa de Cazorla y que hoy día se utiliza como establo. Seguimos avanzando con la tranquilidad que nos aporta un camino sin tráfico ni contaminación y llegamos a los restos de lo que un día fue un eremitorio dedicado a Santa María Magdalena, utilizado hoy día también para el ganado. Un poco más adelante llegamos a la cascada de la Malena. A pesar de estar a 5 o 6 grados no he podido evitar meterme para verla de cerca y dejar un mejor plano. Y a los pocos metros tenemos la cueva de la Malena, de acceso algo complicado pero que vale la pena conocer. Es pequeña, pero la erosión del agua le da un aspecto único. Ahora vamos a subir hasta el castillo de las 5 esquinas. La subida es dura si no está en forma, pero despacio se llega a todas partes. A nuestro paso es habitual ver ganado pastando. El castillo de las 5 esquinas se encuentra a 1160 metros de altitud sobre el cerro Salvatierra y se construyó en el siglo XIV sobre una fortificación árabe. Llegamos a la cima, donde se encuentra la torre del homenaje. Esta es de forma poligonal irregular, con 3 lados similares y otros 2 más cortos. En la actualidad están trabajando en la zona, pero podremos ver un poco del interior de la torre con bastantes signos de deterioro y también observar una entrada que daba acceso a otra planta a través de una escalera hoy día casi desaparecida. Viendo algunas zonas más deterioradas del exterior y conociendo a un simpático amigo, nos vamos a seguir la ruta en dirección al monasterio de Montesión. De este podréis ver un vídeo más extenso en mis redes sociales. El monasterio se fundó en 1625 en honor a la Virgen de Montesión y a San Paulo, su primer ermitaño. Lo fundó San Julián Ferrer y dentro podremos ver el estilo de vida austero de su ermitaño y conocer muchos elementos que permanecen intactos. Hago una mención especial a Ruta Isma. Ella me está guiando en esta aventura por todo Cazorla y conoce como nadie la historia del monasterio. Se construyó sobre una cueva en la que se apareció la Virgen, hoy día marcada con esta cruz, y podemos ver incluso una sepultura con el atípico detalle de tener una ventana. Salimos al exterior y podemos apreciar su construcción en diferentes etapas y métodos. Ya nos marchamos del monasterio y viéndolo a lo lejos como si aún estuviera habitado, seguimos caminando hasta que nos encontramos con la casa forestal conocida como Casa del Chorro. Un poco más adelante está la caseta a la que la gente del lugar llama la piscina de la T. Es muy útil para recoger agua en caso de darse un incendio. En esta zona, acercándonos con mucho cuidado, podemos disfrutar de las vistas a las buitreras, observando a estos animales en su actividad diaria. Ahora retomamos el camino y llegamos hasta la ermita de la Virgen de la Cabeza, patrona de la ciudad. Tiene un porche en el que se sitúa la fuente milagrosa o del aceite. Se encuentra cerrada, pero por un lateral podemos ver la Virgen de la Cabeza y entre otras imágenes la de San Antón.
Ya nos marchamos de la ermita y caminando un poco más por la sierra volvemos al pueblo y pasamos por el callejón de las Morenicas. Aquí podemos ver algunas de las hornacinas que hay por el pueblo y donde los vecinos se reunían en el pasado a charlar. Volvemos a pasar por la calle Doctor Muñoz y al final de esta cruzamos la plaza de la Constitución hasta llegar a la Casa de las Cadenas. Esta consta de 3 alturas y es llamada así por las columnas encadenadas que rodean su patio. Nos vamos hasta el Paseo del Santo Cristo. Este tiene una gran longitud y está dotado de muchos jardines, bancos y 2 fuentes centrales de piedra. También cuenta con zona infantil y al final del mismo se encuentra el auditorio del Parque del Santo Cristo, donde se hacen conciertos, concursos y muchos eventos culturales. Ahora llegamos a la Casa de la Bicicleta, que es un alojamiento con una estética de lo más curioso, y seguimos caminando hasta llegar a la antigua iglesia de San Antón, que fue otra de las que desaparecieron. Cerca tenemos la Fuente de los 4 Caminos, que fue en su día un paso importante para la transhumancia. Bajando la calle Carmen, nos encontramos con el albergue Inturjoven, situado en el edificio de lo que fue el convento San Juan de la Penitencia. Muy cerca podemos ver la capilla del Señor del Valle, recuperado de la desaparecida ermita de la Veracruz. Volvemos a la calle Carmen, donde se encuentra la residencia de ancianos Marín García. Aquí también se ubican las Hermanas de la Caridad de Nuestra Señora de las Mercedes. Dentro tienen una capilla que el director amablemente me ha dejado conocer. En ella vemos las imágenes de Cristo crucificado y de la Virgen María. Se encuentra todo muy bien cuidado y aquí hacen una gran labor para nuestros mayores. Salimos al exterior y vamos a conocer la ruta del río Cerezuelo. Comenzamos pasando por la Fuente de la Paulina, construida en 2017. En este sendero iremos acompañados en todo momento por el río y por la magnífica guía Inma. A lo largo de este camino disfrutaremos de un paisaje lleno de vegetación y pequeñas cascadas. Es una ruta circular de casi 2,5 kilómetros, sin apenas dificultad, aunque debemos llevar un buen calzado para no escurrirnos. También podemos ver algunas pequeñas cuevas con roca calcificada y preciosas cascadas que en mi afán por mojarme he querido grabar de cerca. En esta época del año el paisaje cobra más belleza si cabe, ya que a mi parecer las hojas caídas lo hacen precioso. Ya abandonamos la ruta y admirando el paso del río y la vista del castillo de la Yedra, sin más me despido y esta no quita otra. Adiós.